Horas después de enterrar a su esposo, la viuda aún vestía de negro cuando fue expuesta frente a toda la hacienda como si fuera un error que debía borrarse. Su suegro la llamó una carga inútil y decretó su expulsión, mientras risas crueles cortaban el silencio del duelo como cuchillas invisibles. Nadie la defendió. Nadie tuvo el valor de enfrentar el poder de aquel hombre. Sola, sin hogar y con una tierra inútil en las manos, cruzó el portón bajo miradas de burla, sin imaginar que ese pedazo maldito escondía un secreto capaz de destruir el orgullo de quien la humilló. Pero antes de comenzar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Porque lo que ocurrió en aquella hacienda lo cambió todo, y es justo ahí donde empieza esta historia. Nadie le ofreció una silla a María Elena durante las 4 horas que llevaba de pie junto al ataúd de caoba. Y ese simple gesto de exclusión decía más que cualquier insulto directo pronunciado en la hacienda San Gabriel. La sala principal olía a cera derretida de las veladoras y a esa humedad antigua que se desprende de los muros de adobe cuando llueve sin tregua en los altos de Jalisco. Ella, envuelta en un rebozo negro que había teñido ella misma 2 días atrás, mantenía la mirada fija en las manos pálidas de Julián, cruzadas sobre el pecho inerte, como si intentara memorizar la textura de su piel antes de que la tierra se lo tragara para siempre. Los murmullos de los presentes no eran de consuelo, eran el zumbido constante de un enjambre que juzga, calcula y espera el momento exacto para picar, porque en aquella casa la muerte no borraba las castas ni ablandaba los corazones de piedra de quienes se creían dueños del mundo y de la moral ajena. Julián había sido el único puente entre el mundo de los peones y la opulencia rancia de los hacendados, y ahora que ese puente se había derrumbado por una fiebre repentina, María Elena quedaba expuesta en una orilla hostil donde nunca fue bienvenida. Su suegro, don Severiano, caminaba de un lado a otro de la estancia con el paso firme de quien inspecciona ganado, no con la pesadumbre de un padre que acaba de perder a su único hijo varón. Sus botas de cuero importado resonaban contra la madera del suelo, marcando un ritmo militar que ponía nerviosos a los empleados domésticos arrinconados en la cocina. El viejo no había derramado una sola lágrima desde que el médico firmó el acta de defunción. Su dolor, si es que existía, estaba enterrado bajo capas geológicas de orgullo y resentimiento hacia la mujer que, según él, había ensuciado su linaje con sangre de campo. La tensión en la sala se volvió casi irrespirable cuando don Severiano se detuvo en seco frente a la mesa de las bebidas y, rompiendo cualquier protocolo de duelo cristiano, se sirvió una copa llena de mezcal sin ofrecerle a nadie más. El sonido del cristal chocando contra la botella fue un disparo en el silencio litúrgico del velorio. Algunos primos lejanos y socios de negocios intercambiaron miradas de asombro, pero nadie se atrevió a cuestionar al patrón en su propia casa. María Elena sintió un frío que no venía de la lluvia exterior, sino de la certeza absoluta de que la tregua tácita que habían mantenido mientras Julián vivía acababa de expirar en ese preciso instante. El viejo bebió el licor de un solo trago, con la garganta seca por el desprecio, y se limpió el bigote canoso con el dorso de la mano antes de girarse lentamente hacia su nuera. No hubo preámbulos ni palabras suaves para amortiguar el golpe que se avecinaba. Severiano avanzó hacia el centro de la sala, invadiendo el espacio sagrado del difunto con una autoridad brutal. Los invitados, una colección de terratenientes vestidos de luto riguroso y esposas con rosarios de plata, formaron un semicírculo instintivo como espectadores en un coliseo romano que anticipan la sangre. El hacendado miró a María Elena de arriba abajo, deteniéndose con asco en sus zapatos remendados y en la sencillez de su ropa, confirmando ante todos que ella no era más que un error administrativo en la historia de la familia. La música fúnebre se acabó, dijo con una voz ronca que retumbó en las paredes altas, porque no tiene caso llorar por lo que ya se perdió, y mucho menos mantener a quien ya no tiene oficio ni beneficio bajo este techo. María Elena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, un vértigo seco que le subió por la espalda y le atascó el aire en la garganta, impidiéndole responder o defenderse. Sabía que la odiaban. Siempre lo supo desde el día en que Julián
la llevó al altar contra la voluntad de medio pueblo, pero jamás imaginó que usarían el cuerpo aún presente de su esposo como escenario para su ejecución social. Apretó el rebozo contra su pecho con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, tratando de contener el temblor que amenazaba con delatar su miedo. No era miedo a la pobreza, pues ella conocía el hambre mejor que nadie en esa sala. Era el miedo profundo a la soledad absoluta, a ser borrada del mapa, a que la memoria de Julián fuera manchada por el odio de un padre que prefería tener la razón a tener compasión. «Mi hijo cometió muchos errores en su corta vida», continuó don Severiano, elevando la voz para asegurarse de que hasta los mozos de cuadra escucharan su sentencia. «Pero el peor de todos fue creer que se puede mezclar el agua con el aceite». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco de lana y sacó un documento doblado. Un papel amarillento que parecía pesado por la tinta legal que contenía. La sala contuvo el aliento colectivamente. Era un testamento o una condena, y en manos de Severiano solían ser la misma cosa. «Tú pensaste que al casarte te asegurarías la vida, muchacha, que te quedarías con la hacienda cuando yo faltara. Pero te olvidaste de que mientras yo respire, aquí se hace mi voluntad y no la de las leyes de los hombres débiles». Con un gesto teatral y calculado, Severiano arrojó el papel a los pies de María Elena. El documento no planeó suavemente, sino que cayó con el peso muerto de una piedra, quedando abierto sobre la alfombra persa. «Ahí tienes tu herencia», escupió el viejo con una sonrisa torcida que dejaba ver sus dientes manchados de tabaco. «Es la escritura notariada del Pedregal del Muerto. Esas 20 hectáreas de roca volcánica y espinas, donde no se para ni la muerte porque le da flojera. Es tuyo. Todo tuyo. Tómalo y lárgate de mi vista antes de que decida echarte a latigazos como a una intrusa». La crueldad del regalo era evidente para todos. El Pedregal era una leyenda local de esterilidad, un lugar maldito donde decían que el diablo se había sentado a descansar y había quemado la tierra. María Elena miró el papel en el suelo, humillada, sintiendo cómo las miradas de los presentes le quemaban la nuca como hierros calientes de marcar ganado. Nadie se movió para ayudarla a recogerlo. Al contrario, vio por el rabillo del ojo cómo la prima de Julián, una mujer que siempre le había sonreído con falsedad en las cenas familiares, se tapaba la boca con un pañuelo para ocultar una sonrisa nerviosa. El silencio de la sala cambió de textura. Ya no era un silencio de espera, sino un silencio cómplice, cargado de una electricidad estática y maligna. Severiano había dado permiso para la barbarie. Había abierto la veda para que la chusma fuera tratada como tal, y la alta sociedad rural de Jalisco no iba a desperdiciar la oportunidad de ver caer a quien había osado subir demasiado alto. Lentamente, con una dignidad que le costaba la vida entera mantener, María Elena se agachó para recoger la escritura, y fue en ese momento de vulnerabilidad física cuando se escuchó la primera risa. Fue un sonido corto, seco, como el ladrido de un perro callejero, proveniente de uno de los compadres de Severiano que ya llevaba varios tequilas encima. Esa primera risa rompió el dique. Pronto, otra risita aguda se unió desde el rincón de las mujeres, y luego otra más grave, hasta que la sala se llenó de un murmullo de burlas contenidas que iban subiendo de volumen. No se reían del chiste, se reían de su desgracia, de su vestido negro barato, de su futuro en la miseria, de la absurda idea de que una campesina pudiera ser dueña de algo, aunque fuera un pedazo de infierno lleno de piedras. Don Severiano levantó su copa nuevamente, esta vez a modo de brindis macabro, celebrando su propia astucia y la limpieza de su hogar, mientras el cuerpo de su hijo yacía olvidado a pocos metros, convertido en un mueble más de la decoración. «Salud por la limpieza de la casa», gritó alguien desde el fondo, y las carcajadas estallaron sin disimulo, resonando contra los techos altos y mezclándose con el repiqueteo de la lluvia en los ventanales. María Elena se incorporó con el papel apretado contra su pecho, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba para siempre, no el corazón, que ya estaba roto, sino la ingenuidad de creer que el dolor ajeno merecía respeto.
Con los ojos secos y el alma ardiendo, dio media vuelta hacia el portón de roble, dándole la espalda a la luz de las velas y caminando hacia la oscuridad de la tormenta, sola, expulsada, pero extrañamente liberada de la farsa en la que había vivido. El portón de roble se cerró a sus espaldas con un golpe seco que sonó a sentencia final, ahogando las carcajadas pero no la humillación que se le había pegado a la piel como una segunda capa de ropa sucia. Afuera, la noche de Jalisco no tenía piedad. La lluvia caía en cortinas densas y frías que convertían el camino real en un lodazal intransitable para quien no llevara caballo o carruaje. María Elena no corrió, porque correr hubiera sido aceptar el pánico, y ella se negaba a darles ese último gusto a quienes la observaban desde las ventanas iluminadas. Caminó con la cabeza erguida los primeros 100 metros, sintiendo cómo el agua helada le empapaba el rebozo y el vestido negro hasta los huesos, pesándole cada paso como si arrastrara cadenas invisibles, mientras el lodo se tragaba sus zapatos de duelo, arruinándolos sin remedio en cuestión de minutos. La oscuridad era absoluta una vez que las luces de la hacienda San Gabriel quedaron atrás, reducidas a puntos lejanos e indiferentes en la inmensidad del campo. No había luna, solo el resplandor ocasional de los relámpagos que iluminaban brevemente los magueyes y los huizaches como espectros retorcidos al borde del camino. El viento soplaba con una violencia que calaba, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a soledad. Esa soledad vasta y aterradora que solo se siente en el campo abierto cuando se sabe que no hay nadie esperando en ningún lugar. María Elena avanzaba por inercia, guiada más por la memoria muscular de los senderos que recorría de niña que por la vista, tropezando con raíces y piedras que parecían surgir del suelo para probar su resistencia o para terminar de quebrarla. Cada paso que la alejaba de la mansión era una confirmación de su nueva realidad. Ya no era la señora de la casa en espera, ni la esposa del heredero, era nuevamente una nadie, una mujer sin techo en una noche de perros. El frío comenzó a entumecerle los dedos de las manos y los pies, una sensación física que competía con el ardor de la vergüenza en su pecho. Recordaba las caras, las risas deformadas por el alcohol y el desprecio, la facilidad con la que don Severiano la había desechado como si fuera un mueble viejo que estorba. Esa imagen se repetía en su mente con la claridad de una pesadilla recurrente, impidiéndole sentir el cansancio de las piernas, alimentando una marcha forzada hacia la nada que le habían regalado como burla cruel. El Pedregal del Muerto no estaba cerca. Eran casi 2 leguas de camino sinuoso hacia las tierras bajas, allí donde el suelo dejaba de ser fértil y se convertía en una costra de roca volcánica gris y estéril. A medida que avanzaba, el lodo pegajoso daba paso a un terreno irregular y cortante que lastimaba las suelas delgadas de su calzado. El paisaje cambió drásticamente bajo los relámpagos. Ya no había árboles frondosos ni pastizales verdes, solo matorrales secos y piedras amontonadas que formaban laberintos naturales donde decían que las víboras hacían sus nidos. Era un lugar hostil, rechazado por los agricultores y los ganaderos durante generaciones, una cicatriz en la geografía de la región que ahora era todo su patrimonio. Al llegar al límite de su propiedad, María Elena se detuvo, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Frente a ella, recortada contra el cielo tormentoso, se alzaba la silueta de la casa que aparecía en las escrituras. No era una casa, era una ruina, un esqueleto de adobe y piedra que alguna vez sirvió de refugio para pastores o bandidos y que el tiempo se había encargado de devorar. El techo había colapsado hacía décadas, dejando solo unas vigas podridas que apuntaban al cielo como dedos acusadores, y una de las paredes estaba derrumbada a la mitad, permitiendo que la lluvia entrara y saliera a su antojo. Aquello no era un refugio, era la materialización física del insulto de su suegro. Entró en la estructura con cuidado, pisando escombros y charcos que se habían formado en lo que alguna vez fue el suelo de tierra apisonada. No había puerta, no había ventanas, solo huecos por donde el viento silbaba una canción triste y monótona. Buscó el rincón más protegido, aquel donde 2 muros aún se encontraban en ángulo recto,
y se dejó caer al suelo, agotada, sin fuerzas para seguir de pie ni para gritar. Se acurrucó contra la pared fría, abrazándose las rodillas, intentando conservar el poco calor que le quedaba en el cuerpo, mientras el agua goteaba incesantemente desde las vigas rotas sobre su cabeza. Era la primera noche de su viudez, y la estaba pasando como un animal herido en una madriguera prestada. El frío se volvió un enemigo tangible, una presencia que se filtraba por la ropa mojada y le hacía castañetear los dientes de manera incontrolable. María Elena cerró los ojos, intentando invocar la imagen de Julián, su voz, su calor, pero solo encontraba el vacío. Julián estaba muerto, frío en un ataúd de lujo, rodeado de flores y de gente que no lo quería, mientras ella, que lo había amado por encima de todo, estaba allí, tiritando en el barro. La injusticia de la situación le provocó un espasmo en el estómago, una náusea seca que no tenía nada que ver con la enfermedad y todo que ver con la rabia impotente de quien sabe que el mundo está mal hecho y que Dios, esa noche, estaba mirando para otro lado. No lloró. Las lágrimas se le habían quedado atascadas en algún lugar entre la garganta y el pecho, bloqueadas por el instinto de supervivencia que empezaba a despertar en la oscuridad. Llorar hubiera sido aceptar la derrota, y aunque estaba derrotada, no estaba muerta. Escuchó los ruidos del campo nocturno, el canto lejano de un tecolote, el crujir de las ramas secas, el aullido del viento entre las piedras. Eran sonidos que antes le daban miedo, pero que ahora le parecían compañeros de desgracia. En la hacienda San Gabriel, a esa hora, seguramente estarían sirviendo café caliente y pan dulce, hablando mal de ella, repartiéndose sus pocas pertenencias, borrando su rastro con la eficiencia de quien limpia una mancha de vino en el mantel. La madrugada llegó lenta y dolorosa, trayendo consigo una luz gris y lechosa que no calentaba, sino que revelaba la magnitud del desastre. Cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a despuntar tímidamente entre las nubes bajas, María Elena pudo ver por fin dónde estaba. El pedregal se extendía a su alrededor como un mar petrificado, gris y hostil, salpicado de cactus y espinos que parecían ser la única vida capaz de aferrarse a ese suelo maldito. No había verde, no había agua visible, no había nada que prometiera futuro. La tapera donde había pasado la noche era aún más lamentable con la luz del día. Adobe deslavado, madera podrida, un agujero infecto que no servía ni para guardar herramientas. Se puso de pie con dificultad, sintiendo el dolor agudo en las articulaciones y la rigidez de la ropa seca sobre la piel. Se alisó el vestido con las manos sucias de tierra, se acomodó el rebozo y miró hacia el horizonte, hacia donde se adivinaban los campos fértiles de la hacienda que la había expulsado. No tenía comida, no tenía dinero, no tenía a nadie. Solo tenía piedras, miles y miles de piedras. Respiró hondo el aire frío de la mañana, un aire que olía a polvo mojado y a desesperanza, y en lugar de derrumbarse, sintió nacer en su vientre una llama pequeña y fría, una determinación oscura que no buscaba consuelo, sino justicia. Si piedras era lo único que tenía, entonces aprendería a comer piedras si hacía falta, pero no volvería a bajar la cabeza ante nadie. Los primeros rayos del sol de Jalisco no trajeron calor, sino una claridad brutal que exponía la miseria de su herencia con un detalle casi obsceno. María Elena se despertó con el cuerpo entumecido por el suelo de tierra y una sed que le raspaba la garganta como papel de lija, el primer recordatorio físico de que el duelo era un lujo que su organismo ya no podía permitirse. Se puso de pie sacudiéndose el polvo del vestido negro, que ya empezaba a tomar un tono grisáceo en los bordes, y recorrió con la mirada el interior de la tapera. 3 muros inestables, un techo parcial de vigas carcomidas y un rincón lleno de escombros donde seguramente anidaban alacranes. No había muebles, no había trastes, no había nada más que la evidencia de décadas de abandono. Aquel lugar no era una vivienda, era una tumba abierta que don Severiano le había asignado para que se enterrara sola, lejos de la vista de la gente decente. Sin herramientas ni escobas, comenzó a limpiar el espacio con sus propias manos,
arrastrando piedras y pedazos de adobe podrido hacia el exterior con una determinación mecánica. Sus manos, que hasta hacía 2 días solo conocían el trabajo doméstico de la hacienda y el cuidado de Julián, se enfrentaron por primera vez a la aspereza bruta de la construcción en ruinas. Movió rocas que pesaban más que su propia angustia, arrancó hierbas secas que se aferraban a las grietas del suelo y despejó un círculo de tierra apisonada donde pudiera sentarse sin miedo a las alimañas. Era un trabajo inútil a los ojos de cualquiera. Una mujer sola peleando contra el colapso de una estructura condenada, pero para ella era el único acto de soberanía que le quedaba. Reclamar, centímetro a centímetro, el único lugar del mundo donde nadie podía echarla. La sed se volvió insoportable a media mañana, obligándola a abandonar su faena para buscar el arroyo más cercano, que sabía que corría a casi 1 legua de distancia, cruzando los linderos de la propiedad vecina. Caminó bajo el sol que ya picaba, sintiendo cómo el terreno irregular del pedregal le torcía los tobillos a cada paso, castigando sus zapatos finos hasta romperles las costuras. El paisaje era de una aridez hostil. Huizaches espinosos y nopales silvestres eran los únicos testigos de su peregrinación. No llevaba cántaro ni cubeta, solo un viejo jarro de barro despostillado que había encontrado entre la basura de la ruina, un tesoro miserable que ahora cuidaba como si fuera de oro, porque de él dependía que pudiera tragar saliva esa tarde. En el camino de regreso, con el jarro lleno de agua turbia apretado contra su pecho, vio venir a un hombre a caballo. Era don Anselmo, el capataz de una hacienda colindante, un hombre con el que había intercambiado saludos cordiales muchas veces cuando paseaba con Julián. María Elena se detuvo, esperando un gesto de humanidad, una palabra, quizás el ofrecimiento de llevarla un tramo o de darle algo de comida. Pero Anselmo, al reconocerla, tiró de las riendas y desvió la mirada hacia los cerros, espoleando al animal para pasar de largo sin detenerse, envuelto en una nube de polvo que la cubrió por completo. El mensaje fue claro y devastador. El miedo a don Severiano era más fuerte que la caridad cristiana. En ese silencio, en ese trote que se alejaba, María Elena entendió que estaba socialmente muerta. Regresó a la tapera con el agua, bebiendo sorbos pequeños para que durara, sintiendo cómo el líquido tibio le aliviaba la garganta, pero no el hambre que empezaba a despertar como un animal en su vientre. No tenía maíz, ni frijol, ni manteca. Miró alrededor buscando algo comestible y sus ojos se posaron en las tunas rojas de una nopalera vieja que crecía entre las piedras volcánicas. Con cuidado, usando 2 piedras planas para no llenarse las manos de espinas, cortó varias frutas y las peló con dificultad, manchándose los dedos de jugo carmín. Comió aquella pulpa dulce y llena de semillas con avidez, sentada en el suelo, mientras las moscas zumbaban a su alrededor. Aquella comida silvestre fue su primer banquete de libertad, un alimento que no le debía a nadie, arrancado a la tierra que todos despreciaban. La tarde cayó lenta y pesada, trayendo consigo el silencio absoluto del campo, un silencio que no era paz, sino ausencia. No se escuchaban las campanas de la iglesia, ni el mugido del ganado, ni las voces de los peones. Solo el viento que pasaba silbando entre las piedras negras del pedregal. María Elena se sentó en el umbral de su ruina, viendo cómo las sombras se alargaban y deformaban el paisaje, convirtiendo los arbustos en figuras amenazantes. No tenía luz, ni velas, ni aceite. La noche sería, otra vez, una boca de lobo que se la tragaría entera. Se envolvió en su rebozo, que ya olía a humo y sudor, y esperó a que la oscuridad borrara el mundo, preguntándose si su vida se reduciría a esto, a esperar el sol para no morir, y esperar la noche para no ver. Pasaron 3 días, y con ellos la transformación física se hizo evidente. El vestido negro perdió su forma y su color, cubierto de una pátina de polvo gris que la hacía parecer parte del paisaje, una estatua de sal abandonada en el desierto. Su cabello, antes peinado en trenzas prolijas, se soltó en mechones rebeldes que le caían sobre la cara, dándole un aspecto salvaje que hubiera asustado a las damas de la sociedad de San Gabriel. María Elena dejó de sentir vergüenza por su aspecto.
La vanidad se había evaporado junto con el agua de su cuerpo. Se movía más despacio, ahorrando energía, aprendiendo a ignorar los calambres del hambre y a enfocar su mente en tareas inmediatas. Buscar leña seca, remendar el techo con ramas, vigilar el horizonte. Nadie vino, ni el cura del pueblo, que había bautizado a Julián, ni las amigas de la infancia que prometieron estar siempre, ni los parientes lejanos que buscaban quedar bien. La carretera que pasaba a lo lejos veía transitar carretas y jinetes, pero ninguno giraba hacia el pedregal. Era como si una línea invisible de peste rodeara su propiedad, una cuarentena moral impuesta por el poder de los San Gabriel. Esa soledad forzada hizo algo en su interior que el dolor no había logrado. Endureció su voluntad. Dejó de esperar el milagro o la ayuda. Dejó de mirar hacia el camino con esperanza y empezó a mirar hacia la tierra con exigencia. Si nadie iba a salvarla, entonces la tierra tendría que mantenerla, o ambas morirían en el intento. La imagen de Julián, que los primeros días la hacía llorar en los rincones, empezó a cambiar en su memoria. Ya no era el esposo protector que la abrazaba, sino una ausencia que le había dejado una carga inmensa. A veces, en su delirio de cansancio, hablaba sola, reclamándole al aire, preguntándole por qué no había luchado más contra su padre, por qué no había asegurado su futuro. Esas conversaciones unilaterales no eran de locura, sino de ajuste de cuentas. María Elena estaba enterrando a su marido por segunda vez, pero ahora sin sacerdotes ni flores, enterrándolo en el fondo de su conciencia, para dejar espacio a la mujer que necesitaba nacer si quería sobrevivir al invierno que se avecinaba. Al quinto día, harta de comer tunas y raíces, decidió que tenía que sembrar algo, lo que fuera. Buscó un pedazo de tierra entre dos rocas grandes, un pequeño claro que parecía tener algo de suelo vegetal acumulado por el viento. Se arrodilló y trató de cavar con un palo aguzado y sus propias manos, intentando llegar a la tierra fértil. Pero apenas rascó la superficie, el palo chocó con algo duro. No era una piedra suelta, era una capa sólida, inmensa, de roca volcánica que se extendía por debajo de todo el terreno. Golpeó con frustración, una y otra vez, hasta que sus dedos sangraron, manchando la piedra gris. La tierra del pedregal no solo era fea por encima, estaba blindada por abajo. Era una coraza impenetrable que se burlaba de su esfuerzo, y allí, de rodillas, con las manos rotas y el sol quemándole la nuca, María Elena comprendió por qué nadie quería ese lugar. No era solo estéril, era enemigo. La barreta de hierro oxidado que encontró entre los escombros se convirtió en su única compañera, un instrumento pesado y desafiante que le exigía más fuerza de la que le quedaba en los brazos. María Elena la levantaba y la dejaba caer con un ritmo sordo, golpeando la costra volcánica no con esperanza, sino con la furia mecánica de quien cava su propia trinchera. No buscaba tesoros ni cimientos para una casa. Buscaba vida, porque el jarro de barro se había secado hacía horas y la garganta se le había cerrado como un puño de polvo. Cada impacto del metal contra la piedra hacía vibrar sus huesos hasta los hombros. Un dolor agudo que ella ignoraba deliberadamente, concentrando toda su atención en las chispas que saltaban y en el olor a azufre que liberaba la tierra herida. El sol del mediodía caía a plomo sobre su espalda, ignorando la sombra escasa que proyectaban los muros derrumbados, pero ella no se detuvo a buscar refugio. La sed se había transformado en una alucinación leve, un zumbido constante en los oídos que le traía voces del pasado, fragmentos de conversaciones que había tenido con Julián en la seguridad de su antigua alcoba. Recordó una noche específica cuando él, con los planos de la hacienda desplegados sobre la cama, le señalaba con el dedo índice las zonas muertas que su padre despreciaba. El viejo solo ve lo que pisa, le había dicho Julián con esa sonrisa triste que ponía cuando hablaba de don Severiano, pero se le olvida que el agua tiene memoria y siempre busca su antiguo cauce, aunque le pongan montañas encima. Esa frase, que en su momento pareció una queja de hijo incomprendido, ahora resonaba en la cabeza de María Elena como una revelación geográfica. Se detuvo, apoyándose en la barreta para no caer, y miró el terreno con ojos nuevos, no como una víctima que ve su prisión,
sino como una rastreadora que busca una huella. El pedregal no era uniforme. Había patrones en la disposición de las rocas, ligeras depresiones donde la vegetación espinosa crecía con un verde más oscuro y agresivo. Se fijó en un enorme peñasco negro, casi en el límite norte de su propiedad, rodeado por un anillo de hierba mala que parecía resistir mejor la sequedad que el resto del matorral. Caminó hacia la roca, arrastrando la herramienta, sintiendo cómo la intuición le ganaba terreno a la lógica. Aquella piedra no había sido puesta allí por la mano del hombre. Era un tapón natural, una cicatriz geológica que marcaba un punto de presión en la tierra. Julián le había hablado de los ojos ciegos, manantiales que corrían profundos bajo capas de tepetate y basalto, corrientes que la hacienda nunca había explotado por la pereza de perforar la roca dura. Si su esposo tenía razón, si no eran solo cuentos para impresionarla, entonces debajo de esa monstruosidad de piedra podía haber algo más que polvo y alacranes. Empezó a cavar alrededor de la base de la roca, un trabajo que parecía imposible para una sola mujer sin maquinaria ni ayuda. La tierra estaba compactada por siglos de abandono, mezclada con gravilla que le despellejaba los dedos cada vez que intentaba limpiar el agujero para ver mejor. No pensaba en el futuro, ni en la venganza, ni en don Severiano. Su mundo se redujo a ese metro cuadrado de suelo gris y a la necesidad imperiosa de demostrarse a sí misma que Julián no estaba equivocado. Si él había creído en esas tierras cuando nadie más lo hacía, ella tenía la obligación moral de encontrar la verdad que él había defendido en silencio. Las horas pasaron y el agujero se hizo profundo, convirtiéndose en una trampa de la que le costaba salir para tirar la tierra removida. Sus manos ya no eran manos de señora, eran garras sucias y ensangrentadas que escarbaban con desesperación animal. En un momento dado, la barreta golpeó algo diferente. El sonido no fue el clank metálico y seco de siempre, sino un golpe más sordo, más blando, como si hubiera atravesado la costra y tocado carne. María Elena se detuvo, con el corazón latiéndole en la garganta, y se arrodilló en el fondo de la excavación, acercando la cara al suelo para oler la tierra que acababa de exponer. El aroma que subió no era el olor acre del polvo caliente. Era un olor fresco, mineral, un olor a humedad antigua que había estado atrapada en la oscuridad durante años. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. Era la confirmación física de que la vida estaba allí, latente, esperando a ser liberada. Metió la mano en la tierra suelta y la sacó manchada de un barro oscuro y frío, una pasta densa que se le pegó a la piel como una promesa. No era agua corriente todavía, pero era la sangre del pedregal, la prueba irrefutable de que la sequía era solo una superficie, una mentira que todos habían creído por conveniencia. Con una energía renovada que rayaba en la locura, volvió a tomar la barreta y golpeó con más fuerza, rompiendo las últimas lajas de piedra que sellaban el fondo. No sentía el cansancio, ni el hambre, ni el dolor de los músculos desgarrados. Estaba en un trance de descubrimiento, poseída por la certeza absoluta de que estaba a punto de cambiar su destino. Cada palada de tierra húmeda que sacaba era una bofetada al desprecio de su suegro, una victoria silenciosa contra todos los que se habían reído de su herencia. Ellos veían piedras. Ella estaba viendo el futuro. De repente, el suelo cedió bajo la punta de hierro y un borboteo suave rompió el silencio del atardecer. No fue un chorro espectacular, ni una explosión de agua. Fue un nacimiento humilde, una filtración constante que empezó a llenar el fondo del pozo, limpiando el lodo y volviéndose cada vez más clara. María Elena soltó la herramienta y se quedó mirando el milagro, hipnotizada por el brillo del líquido que reflejaba el cielo anaranjado. Metió las manos en el agua helada, lavándose la sangre y la tierra, y luego se llevó un puñado a la boca, bebiendo con avidez, sintiendo cómo la vida le volvía al cuerpo en cada trago. Se sentó al borde del pozo improvisado, empapada y sucia, viendo cómo el nivel del agua subía lentamente, constante y pura. Lloró entonces por primera vez en días, pero no fueron lágrimas de tristeza. Lloró de alivio, de rabia liberada, de gratitud hacia Julián,
que incluso desde la muerte le había dado la llave para sobrevivir. Miró hacia la hacienda San Gabriel, cuyas luces empezaban a encenderse a lo lejos como estrellas distantes y ajenas, y supo con una certeza fría y afilada que la balanza del poder acababa de inclinarse. Ellos tenían el dinero y los apellidos, pero ella, la viuda despreciada, tenía el agua. Y en el desierto, el agua vale más que la sangre. La euforia inicial de ver brotar el agua se transformó rápidamente en un instinto de conservación frío y calculador, similar al de un animal que esconde a sus crías de los depredadores. María Elena entendió, mientras se secaba las manos en la falda sucia, que aquel manantial no era solo su salvación, sino también su mayor peligro si llegaba a oídos de la hacienda San Gabriel. Si don Severiano descubría que el basurero que le había regalado escondía la única vena viva de la región, no dudaría en arrebatárselo con la ley o con la fuerza, alegando cualquier tecnicismo legal sobre los derechos del subsuelo. Así que, en lugar de correr a gritar su hallazgo, dedicó las siguientes horas a ocultarlo bajo una arquitectura de ramas secas y piedras acomodadas estratégicamente, camuflando el milagro para que, a los ojos de cualquier jinete que pasara a lo lejos, el Pedregal siguiera pareciendo el mismo infierno estéril de siempre. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas, arrullada por el sonido casi imperceptible del agua que llenaba el pozo artesanal, un murmullo que para ella sonaba a música celestial. Al amanecer, se lavó el cuerpo entero con el agua helada, quitándose las capas de polvo y humillación que se le habían incrustado en la piel, y al verse reflejada en la superficie tranquila del pozo, vio a una mujer diferente. Ya no era la viuda asustada que temblaba ante los gritos de su suegro, era la guardiana de un secreto, la dueña de una verdad líquida que valía más que todo el oro de los San Gabriel. Esa limpieza ritual no fue vanidad, fue un bautismo de guerra. Se trenzó el cabello con fuerza, se ajustó el vestido remendado y salió a enfrentar el día con la espalda recta y la mirada clara. Mientras el Pedregal guardaba silencio, el cielo comenzó a castigar a la región con una hazaña bíblica que nadie había previsto. La temporada de lluvias se cortó de tajo, dejando paso a una canícula feroz que resecó los pastizales y convirtió los caminos en ríos de polvo asfixiante. Desde su exilio de piedra, María Elena observaba cómo el paisaje cambiaba de color, pasando del verde pálido al amarillo enfermo y finalmente al marrón muerto. Veía las nubes de tierra que se levantaban en los potreros de su suegro, nubes que anunciaban el sufrimiento del ganado y la desesperación de los capataces que cabalgaban de un lado a otro buscando bebederos que ya no existían. La sequía, esa vieja enemiga del campo mexicano, había llegado para cobrar facturas pendientes, y esta vez no distinguía entre apellidos ilustres y apellidos olvidados. La rutina de María Elena se invirtió para proteger su tesoro. Dormía durante las horas más calientes del día, escondida en la sombra de la tapera que había comenzado a reparar con adobe hecho con su propia agua, y trabajaba bajo el manto protector de la noche. A la luz de la luna o de las estrellas, cargaba cubetas pesadas desde el pozo hasta los pequeños surcos que había logrado limpiar entre las rocas, regando cada planta con una precisión quirúrgica para no desperdiciar ni una gota. No cultivaba grandes extensiones que pudieran ser vistas desde los cerros. Cultivaba huertos de bolsillo, escondidos detrás de los muros de piedra y los matorrales de huizache, creando microclimas secretos donde el maíz, el frijol y la calabaza empezaban a despuntar con un vigor insolente. El contraste entre su pequeño mundo y el exterior se volvió dramático con el paso de las semanas. Mientras en la hacienda San Gabriel los pozos empezaban a toser lodo y las vacas bramaban con la lengua de fuera, en el Pedregal la vida se abría paso en silencio. María Elena veía cómo sus plantas bebían y crecían, un verde intenso y oscuro que brillaba contra la grisura de la roca volcánica. Comió verdolagas frescas, calabacitas tiernas y elotes dulces que asaba en fogatas pequeñas para no levantar columnas de humo. Su cuerpo recuperó fuerza y sus manos se llenaron de callos duros, pero ya no le dolían. Eran las manos de una mujer que había aprendido a negociar con la tierra en sus propios términos.
Nadie se acercaba a visitarla, convencidos todos de que la viuda ya habría muerto de hambre o huido a la ciudad para pedir limosna. Ese aislamiento, que al principio fue su castigo, ahora era su escudo. Los rumores en el pueblo decían que el Pedregal estaba embrujado, que se veían luces extrañas por las noches, que no eran más que su pequeña lámpara de aceite, y que se escuchaban lamentos. María Elena no desmintió nada. Al contrario, cuando tenía que ir al pueblo a comprar sal o herramientas con las pocas monedas que le quedaban, dejaba que la vieran sucia y huraña, alimentando la leyenda de la loca del cerro para que nadie tuviera la curiosidad de ir a comprobar si tenía agua. Sin embargo, el drama de los San Gabriel era imposible de ignorar, incluso desde la distancia. El viento le traía el olor a carroña de las reses que morían de sed en los límites de la propiedad, animales finos que don Severiano había importado y que ahora eran pasto de los zopilotes. Veía llegar carruajes con ingenieros de la capital, hombres de traje que caminaban por los campos secos con aparatos extraños, prometiendo encontrar agua donde no la había. Escuchaba el estruendo de las máquinas perforadoras que taladraban la tierra día y noche, sacando solo polvo y frustración, mientras su suegro gritaba órdenes que el viento dispersaba. La arrogancia del viejo se estaba secando junto con sus presas, y aquella visión le provocaba a María Elena una satisfacción amarga y silenciosa. Una tarde, mientras revisaba sus frijoles ocultos, descubrió a un becerro de la hacienda que había logrado cruzar el cerco roto, atraído instintivamente por el olor a humedad que emanaba del pedregal. El animal estaba esquelético, con los ojos vidriosos y la piel pegada a las costillas, apenas manteniéndose en pie. María Elena lo miró, debatiéndose entre el odio al dueño y la piedad por la bestia. Finalmente, la campesina que llevaba dentro ganó. Le dio de beber en una cubeta vieja y le dejó pastar en uno de sus parches de hierba fresca. El becerro revivió, pero ella supo que tenía que echarlo antes de que alguien viniera a buscarlo. Lo guió de vuelta al límite, golpeándolo suavemente para que cruzara, sintiendo que estaba jugando con fuego al devolver un animal que olía a agua y a vida. La situación en la región se volvió crítica cuando el cura organizó procesiones para pedir lluvia, sacando a los santos a pasear por los campos yertos bajo el sol inclemente. María Elena los vio pasar desde lo alto de una loma, una fila de hormigas humanas rezando por un milagro que ella tenía escondido bajo unas tablas podridas. Se sintió poderosa y a la vez culpable, una diosa menor que decidía quién bebía y quién no, pero recordaba las risas en el velorio, el documento tirado al suelo, la expulsión bajo la lluvia, y su corazón se endurecía de nuevo. Ellos habían rezado para que ella desapareciera. Ahora rezaban para no desaparecer ellos. El secreto, sin embargo, es una sustancia volátil que siempre busca escapar. Un día, un peón de la hacienda que buscaba una vaca perdida se acercó demasiado a los linderos del pedregal. María Elena lo vio desde su escondite, conteniendo la respiración, mientras el hombre se detenía y olfateaba el aire, confundido. El viento había cambiado de dirección y llevaba hacia él el aroma inconfundible de la tierra mojada y el frescor de la vegetación. El peón miró hacia las rocas, frunciendo el ceño, tratando de entender cómo era posible que de aquel cementerio de piedras saliera un olor a vida. No vio el agua, pero vio algo que lo hizo persignarse y salir corriendo. Vio una mariposa amarilla, grande y brillante, volando en medio de la nada, una señal de que allí, contra toda lógica, había flores. Y donde hay flores, hay agua. El chisme en los pueblos rurales no viaja por los caminos, sino por el aire, infectando las conciencias con la rapidez de una plaga silenciosa que nadie puede detener. La historia del peón que vio mariposas donde solo debería haber alacranes se esparció por las cantinas y los lavaderos, mutando de boca en boca hasta convertirse en una leyenda de brujería o pactos oscuros. Decían que la viuda le había vendido el alma al diablo a cambio de lluvia, o que lavaba su ropa con lágrimas de muertos, explicaciones absurdas que servían para justificar lo injustificable, que en medio de la sequía más atroz que se recordaba en décadas,
La única tierra que no se estaba muriendo de sed era precisamente la que todos habían condenado a la esterilidad. La envidia, ese pecado capital que en el campo se disfraza de moralidad, comenzó a girar sus ojos codiciosos hacia el pedregal, preguntándose qué clase de milagro estaba ocurriendo detrás de las murallas de piedra negra. Mientras tanto, la hacienda San Gabriel se desmoronaba con la lentitud agónica de un gigante enfermo. Los pozos principales, orgullos de la ingeniería porfiriana, empezaron a escupir un lodo espeso y salobre que enfermaba al ganado en lugar de hidratarlo. Don Severiano, envejecido 10 años en 2 meses, caminaba por los corredores vacíos de su mansión, escuchando el silencio de sus tierras, un silencio que ya no era de paz, sino de ausencia de vida. Las reses caían fulminadas en los potreros, con las lenguas hinchadas y los ojos devorados por las moscas, creando un paisaje de carroña que apestaba hasta en la capilla privada de la familia. La ruina no era solo económica, era una humillación pública que corroía el apellido San Gabriel, demostrando ante todos que el dinero no podía comprar nubes ni sobornar a la naturaleza. La negación de Severiano era un muro tan alto como los de su hacienda. Se negaba a creer que María Elena, esa muerta de hambre, pudiera estar sobreviviendo cuando él, el patrón, estaba pereciendo. Cuando los rumores sobre el verdor del Pedregal llegaron a sus oídos, los descartó con un manotazo furioso, calificándolos de cuentos de viejas o alucinaciones provocadas por el calor. ¿Cómo va a tener agua esa mujer si no tiene ni dónde caerse muerta?, gritaba a sus capataces, prohibiéndoles mencionar el tema bajo amenaza de despido. Pero la duda es una semilla que germina en la oscuridad, y en las noches de insomnio, el viejo terrateniente se asomaba al balcón, mirando hacia el norte, tratando de distinguir si aquella mancha oscura en el horizonte era sombra o si, Dios no lo quisiera, era vida. María Elena, ajena a las discusiones de cantina pero consciente del peligro, había dejado de esconderse tanto. Sus milpas, aunque pequeñas y ocultas entre las formaciones rocosas, habían crecido con una fuerza insolente, y el verde intenso de las hojas de maíz ya no se podía tapar con ramas secas. Había cosechado sus primeras calabazas, redondas y firmes, y el sabor dulce de la victoria le había cambiado el semblante y la postura. Ya no caminaba encorvada, su cuerpo se había endurecido con el trabajo, sus brazos estaban fibrosos y su piel bronceada por el sol, pero sus ojos brillaban con una claridad que asustaba. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, que su prosperidad era una afrenta directa a la miseria de sus vecinos, y se preparó mentalmente para defender su oasis no como una ladrona, sino como una reina en su castillo de espinas. La confirmación del milagro llegó una tarde de domingo, cuando un grupo de mujeres que buscaba leña en los cerros cercanos se atrevió a subir a una loma que dominaba el valle del Pedregal. Lo que vieron las dejó mudas. En medio del gris cenizo de la roca volcánica, brillaba un parche de esmeralda vibrante, un huerto geométrico y perfecto que parecía pintado a mano sobre el paisaje muerto. Vieron el brillo inconfundible del agua corriendo por canales de piedra, vieron árboles frutales que empezaban a florecer y vieron a María Elena caminando entre los surcos como una aparición bíblica. No era brujería, era trabajo, y eso las asustó más que cualquier demonio, porque significaba que la viuda había logrado lo que sus maridos y patrones no habían podido, hacer parir a la piedra. La noticia corrió como pólvora y llegó a la hacienda antes del anochecer, traída por el propio capataz Anselmo, quien se quitó el sombrero con nerviosismo antes de entrar al despacho del patrón. «Don Severiano», dijo con la voz temblorosa de quien trae malas nuevas, «tienen razón. La viuda tiene agua, mucha agua, y tiene maíz, y frijol, y hasta flores». El viejo hacendado se quedó petrificado en su silla de cuero, sintiendo cómo la sangre se le subía a la cabeza en una oleada de incredulidad y furia. No era posible. Él le había dado esas tierras para destruirla, para verla arrastrarse y pedir perdón, no para que se convirtiera en la única agricultora exitosa de la región. La lógica de su mundo se estaba invirtiendo, y su orgullo no podía tolerar semejante paradoja. «¡Esa agua es mía!», rugió Severiano, golpeando el escritorio con el puño cerrado.
Seguramente desvió algún cauce subterráneo que venía para acá. Es una ladrona. Me está robando lo que por derecho de sangre pertenece a esta casa. La lógica era absurda, geológicamente imposible, pero era la única que su mente enferma de soberbia podía aceptar. No podía concebir que María Elena hubiera encontrado algo que él ignoró. Tenía que ser un robo, una trampa, una injusticia cometida contra él. La avaricia, que había estado dormida bajo la capa de su riqueza, despertó con hambre atrasada. Si había agua en el pedregal, entonces el pedregal ya no era basura, era la joya de la corona, y él iba a recuperarla a cualquier precio. La expedición punitiva se organizó con la rapidez de una cacería. Don Severiano no llamó a abogados ni a notarios. Llamó a sus hombres de confianza, aquellos que sabían disparar y callar, y ordenó ensillar los caballos que aún tenían fuerzas para galopar. No iba a pedir explicaciones, iba a tomar posesión. Se puso sus mejores botas, se ajustó el cinturón con la pistola al cinto y montó su caballo negro, sintiendo que por fin tenía un enemigo tangible contra el cual descargar toda la frustración de la sequía. La arrimada iba a aprender, de una vez por todas, que nadie se burla de los San Gabriel, y mucho menos prosperando en sus narices. Desde su refugio, María Elena vio la nube de polvo mucho antes de escuchar los cascos. Sabía lo que significaba esa columna marrón que se levantaba en el camino real y avanzaba directo hacia su propiedad. No corrió a esconderse, ni intentó tapar el pozo. Dejó la azada en el suelo, se limpió las manos en el delantal y entró a la tapera para sacar lo único que le quedaba de Julián, además del recuerdo, una vieja escopeta de caza que había rescatado de entre los escombros y limpiado con aceite cada noche. No tenía muchas balas, pero tenía la posición y la razón. Se paró en la entrada de su dominio, flanqueada por sus surcos de maíz y sus canales de agua, esperando a la visita con la calma terrorífica de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo ganó todo. El grupo de jinetes cruzó el límite invisible del pedregal, sus caballos resbalando en las piedras sueltas, pero frenaron en seco al ver la transformación. El contraste fue un golpe físico, pasar del polvo y el calor asfixiante a la frescura húmeda de aquel jardín imposible. Don Severiano detuvo su montura frente a la mujer que había expulsado meses atrás, y por un momento se quedó sin habla. No vio a la nuera sumisa de trenzas bajas. Vio a una terrateniente, a una igual que lo miraba desde arriba, aunque estuviera parada en el suelo. El olor a tierra mojada y a vegetación viva golpeó al viejo en la cara como una bofetada, y en los ojos de María Elena vio algo que lo heló más que la muerte de su hijo. Vio que ella no tenía miedo. Don Severiano desmontó con la lentitud de quien pisa terreno sagrado sin permiso, sus botas de cuero fino hundiéndose en el lodo fértil que rodeaba el manantial, manchando el brillo de su autoridad con la realidad de la tierra trabajada. El olor a humedad, denso y vegetal, le llenó las fosas nasales, un contraste violento contra el aire seco y polvoriento que había respirado durante todo el trayecto desde la casa grande. Miró el agua cristalina que brotaba de la roca madre, un espejo líquido que reflejaba su propio rostro envejecido y distorsionado por la ira, y sintió un deseo primitivo de arrodillarse y beber, un impulso que tuvo que reprimir apretando los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. A su espalda, los caballos de sus hombres piafaban nerviosos, oliendo la vida, estirando los cuellos hacia los canales de riego con una desesperación que sus jinetes apenas podían controlar, evidenciando que incluso las bestias sabían dónde estaba la verdadera riqueza. «Esta agua es de la hacienda», soltó el patrón con una voz que pretendía ser un trueno, y salió como un graznido, señalando el pozo con el fuste de su látigo como si estuviera marcando una res. «Las vetas subterráneas nacen en mis cerros, cruzan mis tierras y vienen a salir aquí por un accidente de la geografía. Tú no eres dueña del subsuelo, muchacha, solo de la costra de arriba». La lógica era absurda, un argumento de abogado desesperado improvisado en medio de la nada, pero Severiano lo lanzó con la convicción de quien está acostumbrado a que sus palabras se conviertan en ley por el simple peso de su apellido. No miró a María Elena a los ojos, miraba el maíz,
las calabazas, el verde insultante que se burlaba de sus potreros amarillos, calculando mentalmente cuántas cabezas de ganado podría salvar si tomaba posesión de aquel oasis en ese mismo instante. María Elena no se movió un milímetro de su posición en la entrada de la tapera, manteniendo la escopeta vieja descansando en el pliegue del brazo, no apuntando, pero sí presente, como una advertencia silenciosa. «Usted me dio la escritura, don Severiano», respondió con una calma que heló la sangre de los capataces. La tiró al suelo en el velorio de su hijo y se rió mientras yo la recogía. ¿Se acuerda? Dijo que este pedregal era mío, con todo lo que tuviera encima y debajo. Ahora resulta que la basura tiene valor y el dueño quiere recogerla. Pero la ley de Dios y la de los hombres dicen que lo que se regala con desprecio no se reclama con envidia. Sus palabras no eran gritos, eran piedras lanzadas con precisión, verdades sólidas que golpeaban el orgullo del viejo en sus puntos más blandos. El hacendado se puso rojo de furia, desacostumbrado a que una mujer, y menos una arrimada, le levantara la voz frente a sus empleados. Dio un paso adelante, amenazante, con la mano cerca de la funda de su revólver, buscando intimidarla con la presencia física que siempre le había funcionado. «No me hables de leyes, malagradecida», rugió perdiendo la compostura. «Rompan esa presa. Abran los canales hacia el arroyo seco. Si esta agua no es para mis vacas, no será para tus hierbas». Ordenó a sus hombres con un gesto violento, esperando verlos saltar de los caballos y destruir los surcos con sus machetes, esperando escuchar el sonido del trabajo bruto que borraría la sonrisa tranquila de su nuera. Pero el silencio que siguió a su orden fue absoluto, pesado y vergonzoso. Ninguno de los capataces se movió. Se miraron entre ellos, incómodos, bajando la vista hacia las crines de sus caballos o hacia el suelo fangoso. Eran hombres duros, acostumbrados a obedecer, pero también eran hombres de campo que sabían lo que cuesta sacar una cosecha de la piedra. Destruir un sembradío en tiempos de hambre, romper una fuente de agua en tiempos de sequía, era un pecado que iba más allá de la lealtad a un patrón. Era un crimen contra la tierra misma. Además, habían visto algo en los ojos de María Elena, una determinación suicida que les decía que no dudaría en usar la escopeta si daban un paso en falso. La autoridad de don Severiano, que parecía inquebrantable en la sala de su casa, se disolvía allí, bajo el sol y frente al milagro del agua. Y entonces ocurrió lo que terminó de romper el equilibrio de poder. De entre los surcos altos de maíz, de detrás de los nopales y de las sombras de las rocas, comenzaron a salir figuras silenciosas. No eran fantasmas, eran los campesinos de las rancherías vecinas, hombres y mujeres a los que María Elena había socorrido con cántaros de agua cuando sus propios pozos se secaron. Venían armados con azadones, palas y machetes de trabajo, herramientas gastadas por el uso, pero peligrosas en manos decididas. No gritaron, no insultaron. Simplemente se pararon al lado y detrás de la viuda, formando un muro humano, una barrera de sombreros de paja y ropa remendada que decía, sin palabras, que el pedregal ya no estaba solo. Don Severiano retrocedió instintivamente, dándose cuenta de su error de cálculo. Había venido a aplastar a una mujer solitaria y se encontraba frente a una comunidad unida por la gratitud y la necesidad. Miró los rostros de esos campesinos, gente a la que él había ignorado o explotado durante años, y vio en ellos un juicio colectivo que lo condenaba. Ya no era el señor feudal dueño de vidas y haciendas. Era un viejo rico y sediento, rodeado de gente pobre pero digna. Sintió el sabor amargo de la derrota en la boca, un sabor metálico que no se quitaba con saliva. Sus propios hombres, al ver el número de defensores, relajaron las posturas y alejaron las manos de las armas, dejando claro que no habría pelea ese día. María Elena dio un paso al frente, separándose de su guardia de honor, y bajó la escopeta, apoyándola contra la pared de adobe para demostrar que no la necesitaba. «Sus caballos tienen sed, don Severiano», dijo con una suavidad que dolía más que un insulto. «Pueden beber».
No se le niega el agua a quien la necesita, ni siquiera a las bestias que cargan a hombres sin corazón. Pero usted no se llevará ni una gota para sus potreros, ni romperá mis canales. Beba y váyase. Y no vuelva a pisar el pedregal si no es con respeto. La oferta fue la humillación final. La caridad invertida, la viuda alimentando al patrón, demostrando una superioridad moral que lo dejaba enano. Los hombres de la hacienda no esperaron una segunda invitación. Desmontaron y llevaron a los animales al borde del canal, dejando que bebieran con avidez ruidosa, ignorando la mirada furiosa de su jefe. Severiano se quedó solo en medio del patio, aislado por su orgullo, viendo cómo sus propios empleados aceptaban la limosna de su enemiga. No bebió. Su garganta ardía como si hubiera tragado brasas, pero prefirió morir de sed antes que doblar la rodilla ante esa mujer. Se subió a su caballo con dificultad, jalando las riendas con violencia para girar al animal, que relinchó de protesta al ser alejado del agua fresca. «Esto no se queda así», murmuró el viejo, pero su amenaza sonó hueca, desprovista de la fuerza que solía tener. Espoleó al caballo y salió al galope hacia el camino polvoriento, huyendo de la frescura del oasis, huyendo de los ojos de los campesinos que lo miraban con lástima. Sus hombres lo siguieron poco a poco, limpiándose la boca con el dorso de la mano, lanzando miradas de agradecimiento furtivo hacia María Elena antes de perderse en la nube de polvo que levantaba su patrón. La viuda se quedó parada, viendo cómo se alejaban, sintiendo el peso de la escopeta y el peso aún mayor de la victoria. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra por el agua apenas comenzaba y que la próxima vez Severiano no vendría con orgullo, vendría con abogados. La victoria en el Pedregal no se celebró con fiestas ni cohetes, sino con un trabajo redoblado que consolidó el pacto silencioso entre la viuda y la comunidad. Los campesinos que habían formado el muro humano no se marcharon al caer la tarde. Se quedaron para limpiar los canales, reforzar los diques de piedra y ampliar los surcos de siembra, entendiendo que aquella agua ya no era propiedad privada de nadie, sino el único seguro de vida para todos. María Elena no tuvo que pedir ayuda ni ofrecer pagos. El sistema de trueque nació de manera espontánea, antiguo y eficiente. 1 hora de azadón por 2 cántaros de agua, un costal de abono por una canasta de verduras frescas. El Pedregal, antes un cementerio de rocas, se convirtió en el corazón palpitante de la región, un mercado de voluntades donde la moneda de cambio era la supervivencia colectiva frente a la sequía. Mientras tanto, en la hacienda San Gabriel, el silencio se volvió una presencia física que ocupaba las habitaciones vacías y los corredores polvorientos. Los peones empezaron a desertar, marchándose en la noche con sus familias hacia tierras menos castigadas, o simplemente cruzando el cerco para ofrecer sus brazos a la viuda. Don Severiano veía cómo su imperio se desgranaba día tras día, no por una revolución armada, sino por la simple ley de la sed. Se encerró en su despacho, rodeado de libros de contabilidad que registraban pérdidas catastróficas, bebiendo el poco vino que le quedaba y maldiciendo la memoria de su hijo por haber traído a esa mujer a sus vidas. La soledad del viejo era absoluta. Incluso sus amigos de dominó y negocios dejaron de visitarlo, avergonzados de presenciar la caída de un gigante que no supo doblarse a tiempo. La respuesta legal que María Elena anticipaba llegó 2 semanas después, pero no en forma de la Guardia Rural, sino encarnada en un abogado de Guadalajara. Un hombrecito sudoroso, con traje de lino arrugado, que llegó en una calesa alquilada. Traía un maletín lleno de sellos oficiales y una actitud de superioridad urbana que chocaba ridículamente con el entorno rural. Se paró en la entrada del huerto, abanicándose con un sombrero panamá, y exigió hablar con la ocupante para notificarle sobre una demanda de expropiación por utilidad pública, alegando que el manto acuífero era un bien nacional que la hacienda debía administrar por decreto gubernamental. Hablaba con palabras largas y enredadas, diseñadas para asustar a los ignorantes, citando artículos y códigos que sonaban a sentencia de muerte para quien no supiera leer. María Elena lo recibió sentada en un banco de madera, limpiando frijoles, sin dejar de trabajar ni un segundo, mientras el tinterillo desgranaba su retórica amenazante.
No se dejó impresionar por el papel sellado ni por la terminología jurídica. Ella conocía la ley de la tierra, que es más antigua y brutal. Cuando el hombre terminó su discurso, jadeando por el calor, ella se levantó y sacó de su seno el documento original, aquel papel arrugado y manchado de lodo que don Severiano le había tirado a la cara. «Lea esto, licenciado», dijo con voz tranquila. «Aquí dice que se me cede el terreno con todos sus usos, costumbres, cielos y subsuelos, a perpetuidad y sin gravamen. Lo firmó el dueño ante notario y testigos. Si quiere pelear, pelee con la firma de su cliente, no conmigo». El abogado ajustó sus lentes, leyendo la letra manuscrita con incredulidad, dándose cuenta de que la soberbia de Severiano había sido su propia trampa legal. El documento era una cesión total, redactada con la intención de humillar por su supuesta falta de valor, pero blindada legalmente por esa misma desidia. No había cláusulas de reserva de agua porque nadie creyó que hubiera agua. El hombrecito balbuceó excusas, guardó sus papeles y miró alrededor, viendo las caras serias de los campesinos que afilaban sus machetes contra las piedras, no como amenaza directa, sino como recordatorio de que allí la justicia no se decidía en los tribunales de la capital. Se retiró prometiendo regresar con una orden judicial, pero su paso apresurado hacia la calesa delataba que sabía que el caso estaba perdido antes de empezar. La derrota legal fue el último clavo en el ataúd del orgullo de la hacienda San Gabriel. Los animales de registro, esos toros sementales que valían fortunas, empezaron a caer en los corrales, demasiado débiles para levantarse. El olor a muerte se instaló en la casa grande, impregnando las cortinas de terciopelo y los muebles de caoba. Severiano tuvo que ordenar el sacrificio de sus mejores caballos para no verlos sufrir, y cada disparo que resonaba en el patio era un pedazo de su alma que se arrancaba. La sequía no solo le había quitado el agua, le estaba quitando la identidad, dejándolo como un rey sin súbditos y sin reino, gobernando sobre un desierto de polvo y huesos que él mismo había ayudado a crear con su arrogancia. La situación llegó a un punto de quiebre una tarde en que el pozo principal de la hacienda se secó por completo, escupiendo solo aire caliente y arena. Las criadas de la casa, mujeres leales que habían servido a la familia por generaciones, se presentaron ante el patrón con las cubetas vacías y los ojos bajos, diciéndole que no había agua ni para lavar la ropa ni para cocinar. Don Severiano se quedó mirando el fondo seco de la cisterna, sintiendo el vértigo del abismo. Tenía dinero en el banco, sí, pero el dinero no se bebe. Podía mandar traer agua en pipas desde el pueblo, pero eso tardaría días y costaría una fortuna diaria, una humillación pública constante que anunciaría su ruina a los cuatro vientos. Esa noche, el viejo no durmió. Paseó por la galería de retratos de sus antepasados, hombres de mirada dura que habían conquistado esas tierras a sangre y fuego, y sintió que le juzgaban desde los marcos dorados. Ellos habían enfrentado revoluciones, bandidos y pestes, pero nunca habían perdido la hacienda por capricho. Severiano comprendió, con una claridad dolorosa que solo da la desesperación, que él era el eslabón débil, el hombre que había puesto su ego por encima de la supervivencia de su legado. Recordó a María Elena en el velorio, digna y silenciosa, y tuvo que admitir, aunque le quemara las entrañas, que ella tenía más casta de San Gabriel que él mismo. Al amanecer, tomó una decisión que le supo a ceniza. No se vistió de charro, ni se puso la pistola. Se puso ropa de trabajo, sencilla y resistente, y pidió que le ensillaran una mula vieja, el único animal que parecía resistir la falta de agua con estoicismo. No llevó escolta, ni capataces, ni abogados. Salió solo por el portón principal, bajo la mirada atónita de los pocos sirvientes que quedaban, y tomó el camino hacia el norte, hacia el Pedregal. Iba encorvado, no por la edad, sino por el peso de la vergüenza, sabiendo que ese viaje de 2 leguas era el más largo de su vida, un peregrinaje hacia la redención o hacia el rechazo definitivo. María Elena lo vio venir desde lejos, una figura solitaria y diminuta en la inmensidad del paisaje quemado. No necesitó que nadie le avisara. Sabía que vendría.
Había preparado ese momento en su mente 1000 veces, ensayando discursos de odio, planeando cerrarle la puerta en la cara, imaginando el placer de verlo suplicar. Pero al ver al hombre derrotado que se acercaba, al viejo que se parecía tanto a Julián en los gestos, sintió que el odio se le escurría entre los dedos como arena seca. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, pero ella descubrió que no tenía hambre de venganza, tenía hambre de paz. Se limpió las manos en el delantal, se acomodó el cabello y salió a esperarlo en el límite de su propiedad, no como una enemiga, sino como la matriarca que él nunca quiso reconocer. El encuentro entre el suegro y la nuera no tuvo la épica de los duelos a pistola, sino la gravedad pesada de los armisticios firmados sobre las cenizas de una guerra innecesaria. Don Severiano detuvo su mula a 3 metros de donde María Elena estaba plantada, y el animal, oliendo el agua, estiró el cuello con un gemido lastimero que rompió el silencio de la tarde. El viejo no se bajó de inmediato, se quedó allí, oscilando en la montura, con la piel grisácea cubierta de una capa de polvo que lo hacía parecer una estatua derrumbada antes de tiempo. Sus ojos, antes feroces y llenos de una autoridad incuestionable, ahora estaban hundidos en cuencas oscuras, evitando la mirada directa de la mujer a la que había condenado a la miseria y que ahora sostenía las llaves de su supervivencia. No hubo saludos, ni cortesías falsas. El aire entre ellos vibraba con el recuerdo de las risas del velorio, un eco fantasma que ambos escuchaban claramente. María Elena no hizo ningún gesto para ayudarlo a desmontar una inmovilidad calculada que marcaba el nuevo orden de las cosas. Dejó que el viejo luchara con su propia rigidez, que sintiera el dolor de sus articulaciones al tocar el suelo, permitiendo que la realidad de su decadencia física se asentara antes de empezar cualquier negociación. Cuando Severiano finalmente estuvo de pie, tambaleándose ligeramente, se quitó el sombrero, un gesto que en otro tiempo hubiera sido impensable frente a una campesina. El pozo de la casa grande se secó hoy al amanecer, dijo con una voz rasposa, desprovista de la arrogancia de antaño, exponiendo la verdad desnuda sin intentar adornarla con excusas técnicas. Mis animales no pasarán de esta noche, y la gente tiene sed, María Elena. Ella lo observó con una frialdad que no nacía del rencor, sino de la prudencia aprendida a golpes. Podría haberle dicho que se lo merecía, podría haberle recordado cada insulto, cada desprecio, cada momento en que la hizo sentir menos que el barro de sus botas. Pero María Elena entendía que la humillación ya estaba completa. Ver al patriarca de los San Gabriel pidiendo clemencia con el sombrero en la mano era una victoria más contundente que cualquier grito. «El agua del Pedregal es abundante, don Severiano», respondió ella manteniendo la distancia. «Alcanza para sus vacas y para su gente, pero no es agua regalada. Usted me enseñó que en esta vida nada es gratis y que la caridad es para los débiles. Yo no soy débil, y usted ya no está en posición de exigir». El viejo asintió lentamente, tragando saliva en seco, aceptando las reglas del juego que él mismo había inventado. «No vengo a pedir caridad», murmuró buscando en su bolsillo un pañuelo sucio para secarse el sudor de la frente. «Vengo a hacer un trato. Si me permites conectar mis canales a tu manantial, si salvas mi hacienda de la ruina total, estoy dispuesto a pagar lo que pidas. Dinero, tierras, lo que sea». La desesperación le daba un tono patético a su oferta. Ofrecía riquezas que estaban a punto de desaparecer si ella decía que no. Estaba poniendo su legado en la mesa de subastas, esperando que la mujer a la que odiaba tuviera la piedad que a él le faltó. «No quiero su dinero, porque el dinero se gasta», dijo María Elena, dando un paso al frente, invadiendo por primera vez el espacio personal de su suegro. «Y no quiero sus tierras secas. Lo que quiero es una sociedad. Usted pondrá los hombres y las herramientas para construir el acueducto hoy mismo. Sus peones trabajarán bajo mis órdenes para extender el riego. Y de cada cosecha que salga de la hacienda San Gabriel de ahora en adelante, la mitad de las ganancias brutas vendrán al Pedregal. Además, firmaremos un nuevo papel, aquí y ahora, reconociendo esta sociedad ante el pueblo, para que nadie olvide nunca quién salvó a quién».
Era una demanda exorbitante, una extorsión en términos comerciales, pero era el precio justo por la dignidad arrebatada. Severiano levantó la vista, sorprendido por la dureza empresarial de su nuera. Buscó en sus ojos algún rastro de duda, pero solo encontró la firmeza de la piedra volcánica. Comprendió entonces que Julián no se había casado con una simple campesina. Se había casado con una mujer que tenía el don del mando en la sangre, un don que él había estado demasiado ciego para ver. «Está bien», dijo finalmente, con la voz quebrada por la resignación. «Acepto el trato, la mitad de todo. Solo dame agua». María Elena señaló hacia el pozo con un movimiento de cabeza. Severiano caminó hacia el borde de piedra, se arrodilló en el lodo sin importarle manchar sus pantalones y metió la cara en el agua fresca, bebiendo con la desesperación de un náufrago. Bebió hasta atragantarse, tosiendo y salpicando, perdiendo la compostura por completo. María Elena lo miró desde arriba, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. No había alegría en ver a un hombre destruido, pero había una justicia poética necesaria. Ese hombre que bebía de su suelo era el mismo que le había dicho que se largara a morir de hambre. La vida, con su ironía circular, lo había traído de vuelta de rodillas. Esa misma tarde, la dinámica de la región cambió para siempre. Los peones de la hacienda llegaron con palas y picos, no para invadir, sino para construir bajo la supervisión de la viuda. Se cavaron zanjas a marchas forzadas, conectando el sistema de riego del Pedregal con los canales secos de la propiedad vecina. El agua comenzó a fluir al atardecer, una serpiente plateada que cruzaba los límites de propiedad y llevaba la vida de regreso a los campos moribundos de San Gabriel. María Elena supervisó cada metro de la obra, dando instrucciones precisas, corrigiendo a los capataces, asumiendo su rol de patrona natural sin que nadie se atreviera a cuestionarla. Don Severiano se retiró a su casa grande mientras el agua llenaba sus cisternas, incapaz de soportar la vergüenza pública de ver a su nuera salvando su patrimonio. Se encerró en su despacho y no volvió a salir en días, convertido en un fantasma en su propia mansión, un hombre que había conservado su riqueza, pero perdido su autoridad moral. La hacienda se salvó, el ganado bebió, los cultivos se recuperaron milagrosamente en las semanas siguientes, pero el centro de poder se había desplazado. Ya no residía en la casa de los arcos coloniales. Residía en la tapera de adobe rodeada de piedras, donde una mujer sola decidía el destino de dos mundos. Al caer la noche, María Elena se sentó en la entrada de su casa, escuchando el rumor constante del agua que corría hacia el sur. Estaba agotada, con el cuerpo dolorido por la tensión del día, pero su mente estaba clara. Pensó en Julián, en lo mucho que le hubiera gustado ver ese momento, no por la revancha, sino por la unión de las tierras. Había logrado lo imposible, fusionar el Pedregal con la hacienda, el desprecio con la necesidad. Sabía que la gente hablaría de esto durante generaciones, pero no le importaba la fama. Le importaba que mañana, cuando saliera el sol, ella seguiría siendo dueña de su destino, y nadie, nunca más, volvería a reírse de ella. La firma del nuevo contrato se llevó a cabo 3 días después, en la misma mesa de roble donde meses atrás don Severiano había golpeado con su bastón para exigir silencio. Esta vez, sin embargo, el silencio no era impuesto por el miedo, sino por el peso de la inevitabilidad histórica que presenciaban el notario y el cura, testigos mudos de la capitulación. El viejo hacendado estampó su firma con una mano temblorosa, no por la edad, sino por la bilis que le provocaba ceder la mitad de su imperio a la mujer que había despreciado. María Elena firmó después, con trazos firmes y claros, sin sonreír, sin celebrar, tratando el acto con la seriedad de una transacción comercial necesaria. Al levantar la pluma, la jerarquía de la región se había reescrito legalmente. La viuda del Pedregal ya no era una inquilina del destino. Era la socia mayoritaria de la supervivencia de San Gabriel, dueña del agua que mantenía latiendo el corazón de la hacienda. Con el paso de las estaciones, la cicatriz geográfica que separaba las tierras ricas de las pobres desapareció bajo un manto uniforme de verdor.
El sistema de riego diseñado por María Elena resultó ser más eficiente que los métodos tradicionales de la familia y por primera vez en décadas la hacienda produjo cosechas récord, incluso cuando las lluvias tardaron en regularizarse. El Pedregal, aquel basurero de piedras volcánicas, se transformó en un vergel de hortalizas y frutales que abastecía a los mercados de Guadalajara, ganando fama no por la maldición que supuestamente tenía, sino por la calidad extraordinaria de sus productos. La gente empezó a llamar a la zona el Milagro de la Viuda, un nombre que borraba el antiguo estigma de muerte y lo reemplazaba con una leyenda de resistencia que los abuelos contaban a sus nietos. Don Severiano no sobrevivió mucho tiempo a su derrota moral. Se fue apagando como una vela sin oxígeno, recluido en sus habitaciones, mirando por la ventana cómo su nuera daba órdenes a los capataces desde el patio. Murió un invierno, solo y amargado, víctima de un orgullo que se le enquistó en el pecho hasta detenerle el corazón. María Elena organizó su funeral con una decencia impecable, sin escatimar en gastos, ordenando que lo enterraran en el mausoleo familiar junto a Julián. No lloró sobre su tumba, pero tampoco permitió que nadie hablara mal del patrón caído. Fue un hombre de su tiempo, dijo a los peones cuando bajaron el ataúd, cerrando el ciclo de odio con una frase lapidaria que otorgaba perdón sin necesidad de olvidar la ofensa. Con su muerte, ella quedó como única dueña absoluta de todo lo que alcanzaba la vista. Bajo el mando de María Elena, la hacienda San Gabriel cambió de rostro y de espíritu. Se acabaron los latigazos y los salarios de hambre. Instituyó un sistema de pago justo y permitió que los trabajadores cultivaran sus propias parcelas en los bordes de la propiedad. No lo hizo por bondad ingenua, sino por inteligencia práctica. Sabía que un hombre que come bien trabaja mejor y defiende la tierra con más garra. La hacienda prosperó como nunca antes, convirtiéndose en un modelo de productividad que atraía miradas de envidia y respeto de todo el estado. La arrimada, la mujer que había llegado con las manos vacías, demostró tener más visión empresarial en un dedo que toda la dinastía de los San Gabriel en un siglo, probando que la tierra no responde a los apellidos, sino al trabajo y al respeto. Los años pasaron, y la figura de María Elena se volvió mítica, una presencia constante que recorría los campos a caballo, vestida siempre con elegancia sobria, supervisando cada canal y cada surco. Nunca volvió a casarse. Decían las malas lenguas que su corazón era de piedra, como su tierra original, pero quienes la conocían de cerca sabían que su lealtad a Julián era absoluta. A menudo se la veía sentada en el borde del manantial original, aquel ojo de agua que le salvó la vida, hablando en voz baja con el aire, contándole al esposo ausente cómo había cuidado su legado. No necesitaba otro hombre, porque el amor de su vida estaba disuelto en cada gota de agua que regaba sus campos, y eso le bastaba para llenar los silencios de la casa grande. Una tarde, ya anciana, recibió la visita de un grupo de ingenieros del gobierno que querían estudiar su sistema hidráulico. Uno de ellos, un joven arrogante de la capital, le preguntó con incredulidad cómo una mujer sin estudios había logrado encontrar agua donde los expertos habían fallado durante generaciones. María Elena sonrió, esa sonrisa enigmática que le había valido el respeto de hombres mucho más peligrosos que aquel muchacho, y señaló el suelo con su bastón de madera. «Ustedes buscan el agua con mapas y máquinas, mirando el papel», le dijo con voz tranquila. «Yo la busqué con sed y con dolor. La tierra solo le entrega sus secretos a quien está dispuesto a sangrar por ellos. El Pedregal no me dio agua por suerte. Me la dio porque yo fui la única que no lo despreció». La historia de la viuda que fue humillada y que construyó un imperio sobre las piedras de la burla se convirtió en parte del folclore de Jalisco. Se contaba en las cantinas y en los velorios como una advertencia para los soberbios y un consuelo para los desposeídos. María Elena demostró que la verdadera nobleza no está en la sangre heredada, sino en la capacidad de transformar la adversidad en cimiento. No derrumbó la hacienda de su enemigo con dinamita, la absorbió con éxito, la conquistó con la paciencia del agua que erosiona la roca más dura. Su venganza no fue destruir a los San Gabriel,
sino convertirse en la mejor San Gabriel que jamás existió, obligando a la historia a recordarla no como la víctima, sino como la patrona. Cuando finalmente murió, décadas después, dicen que el cielo de Jalisco se nubló por completo y llovió durante 3 días seguidos, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Fue velada en la sala principal, la misma donde había sido expulsada, pero esta vez no hubo risas ni burlas. Vinieron personas de todos los rincones del estado, ganaderos, políticos, pero sobre todo miles de campesinos que llenaron el patio y los caminos, quitándose el sombrero en señal de respeto profundo. No despedían a una rica terrateniente, despedían a la mujer que les había enseñado que la dignidad es un bien que se defiende con los dientes y que a veces el tesoro más grande está escondido en el lugar que todos llaman basura. El Pedregal del Muerto cambió de nombre con el tiempo, aunque en los mapas antiguos todavía aparece así. Hoy es una de las regiones agrícolas más fértiles del occidente, y en la entrada de la vieja hacienda hay una placa de bronce sobre una roca volcánica enorme. No tiene fechas ni títulos nobiliarios, solo una frase que María Elena solía repetir cuando alguien le preguntaba por su pasado. El que ríe al último, ríe mejor, pero el que perdona y trabaja, no deja de reír nunca. Su legado no fue el dinero que acumuló, sino la lección imborrable de que cuando la vida te tira piedras, tienes 2 opciones. O dejas que te entierren, o construyes con ellas el castillo desde donde gobernarás tu destino. Y así termina la historia de María Elena, la mujer que nos enseñó que no existen tierras malas, solo manos que no saben amarlas. Su vida fue un testimonio de que la justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un manantial incontenible que rompe todas las presas del orgullo humano. Nos recuerda que, en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos humillados y solos, es cuando más cerca estamos de encontrar nuestra verdadera fuerza. Porque al final, todos tenemos un pedregal en nuestra vida, un lugar árido y doloroso que nadie quiere, pero es precisamente ahí, si tenemos el coraje de cavar profundo, donde nos espera el agua que nos salvará. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que te han dado un pedregal en la vida, una situación difícil que parecía no tener solución? Cuéntanos en los comentarios cómo lograste, o estás intentando, transformar esas piedras en tu propio imperio.